Visité la clase de mi esposo en la universidad. Cuando vi mi cara en una diapositiva, me quedé boquiabierta. Me llamo Janet y mi esposo, Marcos, es profesor de psicología en la universidad local, llevamos 10 años casados. Él puede ser bastante olvidadizo, y a menudo se deja la comida en casa. Esta mañana no ha sido diferente. Como tenía el día libre, decidí llevársela. Era un gesto sencillo y pensé que podría alegrarle el día, pero no sabía que aquello me llevaría a una sorprendente revelación. El campus universitario estaba repleto de estudiantes, todos corriendo hacia sus clases, el sol brillaba y, en el aire se oían charlas y risas. Sentí una mezcla de nostalgia y curiosidad mientras caminaba por el recinto, con el almuerzo de Marcos en la mano. Cuando encontré el auditorio adecuado, me asomé. Marcos seguía dando clase, no se había fijado en mí, así que decidí sentarme al fondo y escuchar. Hacía tiempo que no le veía en su elemento, y pensé que sería divertido. El auditorio era grande, con filas de asientos inclinadas hacia el escenario. Los alumnos parecían absortos, con los ojos fijos en Marcos. Me acomodé en un asiento, intentando pasar desapercibida. Marcos hablaba de experimentos psicológicos, mostrando diapositivas de diversos estudios. Parecía animado, con voz clara y segura, pero luego le escucho decir, para demostrarlo, he recreado el experimento con mi esposa. Nuestro sujeto, Janet, tiene un coeficiente intelectual medio y la conciencia social de una adolescente. Probar esta teoría en ella no fue una tarea difícil. Tómense un segundo para ver este video de ella y, luego lo discutiremos. Se me heló la sangre, mi cara apareció en la pantalla, junto con algunas características escritas debajo. La sala pareció cerrarse a mi alrededor. No podía creer lo que estaba viendo. Mi propio marido me había utilizado como sujeto de su experimento sin que yo lo supiera. La pantalla mostraba un video en el que yo relataba un recuerdo de mi infancia en el que me había perdido en un centro comercial, pero eso nunca había ocurrido. Contemplé horrorizada la reproducción del video, intercalada con capturas de pantalla de nuestras conversaciones de texto. Mark había estado sembrando ese falso recuerdo en mi mente durante semanas. Sentí una mezcla de rabia, traición y humillación. ¿Cómo pudo hacerme esto? ¿Cómo pudo exponerme así delante de sus alumnos? Cuando terminó el video, los alumnos empezaron a hacer preguntas. Mi corazón latía con fuerza y no pude contenerme más. Levanté la mano, con la voz temblorosa por la rabia. Le dije, ¿y si tu esposa se enterara de que experimentas con ella? ¿Cómo crees que te iría? Los alumnos se volvieron para mirarme, y el rostro de Mark palideció. Reconoció mi voz y me vio sentada al fondo. Su actitud confiada se derrumbó, pero tratando de no perder seguridad, me dice, Janet, yo le diría que comprendiera que la quiero y que todo lo que hice fue con fines científicos y educativos, así que debería sentirse honrada. Visité la clase de mi esposo en la universidad. Cuando vi mi cara en una diapositiva, me quedé boquiabierta. Parte 2. De participar en un proceso educativo tan maravilloso, lo miré y le dije, ¿honrada? Me humillaste, traicionaste mi confianza y utilizaste nuestra relación para tu experimento. ¿Cómo puedes pensar que algo de esto es honorable? Los alumnos estaban ahora totalmente concentrados en nosotros. Mark parecía un ciervo sorprendido por los faros. Y digo, nunca me pediste mi consentimiento, nunca tuviste en cuenta mis sentimientos. Me manipulaste para tu beneficio. ¿Qué clase de persona hace eso? Marco bajó la mirada, visiblemente angustiado, respiró hondo y empezó a explicarse, con voz temblorosa pero intentando mantener una apariencia de autoridad, y dice, el experimento trataba sobre la implantación de falsos recuerdos. Es un fenómeno psicológico en el que la información sugestiva puede crear recuerdos que en realidad nunca sucedieron. En las últimas semanas, he estado sugiriendo sutilmente a Janet un suceso ficticio de su infancia, perderse en un centro comercial. Integré estas sugerencias en nuestras conversaciones cotidianas y en los mensajes de texto, haciendo que el recuerdo le pareciera poco a poco real. El video la muestra relatando este falso recuerdo con todo detalle. Es una poderosa demostración de lo maleables que pueden ser nuestros recuerdos. Me di cuenta de que los alumnos estaban fascinados, pero yo solo sentía rabia y traición, y digo, ¿así que me engañaste para que creyera algo que nunca ocurrió? ¿Para qué? ¿Para un experimento de clase? A lo que Marcos dice, Janet, no es solo un truco, es un hallazgo científico importante. La documentación, los mensajes de texto y el video demuestran lo fácil que es alterar los recuerdos. Tiene implicaciones reales para comprender la psicología humana. Repliqué diciéndole, ¿pero a qué precio, Marcos? Me utilizaste sin mi consentimiento, me hiciste cuestionar mi propia mente. ¿Cómo pudiste hacerle eso a alguien a quien amas? El rostro de Marcos estaba ceniciento, y dijo, no pensé que te afectaría tanto, pensé que comprenderías la importancia del experimento. No podía creer su audacia, y le dije, ¿comprender? Me humillaste delante de tus alumnos, me has hecho sentir como una tonta. No se trata de ciencia, se trata de respeto y confianza, y tú destrozaste ambos. Los alumnos se quedaron en silencio, con la mirada perdida entre Marcos y yo. Algunos parecían incómodos, otros intrigados y entretenidos. Marcos intentó mantener el control de la situación, pero estaba claro que lo estaba perdiendo. Con voz suplicante me dice, Janet, lo siento, no quería hacerte daño. Activando mi modo sarcástico le dije, ¿no querías hacerme daño? Me grabaste, me manipulaste y se lo enseñaste todo a tu clase sin que yo lo supiera. Eso es más que hiriente, Marcos, es una traición. Tienes que preguntarte qué clase de persona le haría esto a su cónyuge, porque ahora mismo no reconozco al hombre con el que me casé. La habitación se quedó en silencio. Marcos parecía querer desaparecer, no podía soportar seguir allí. Me di la vuelta y salí del auditorio.
con el corazón latiéndome con fuerza, podía sentir todas las miradas sobre mí, pero no me importaba. La traición era demasiado profunda, el dolor demasiado crudo. Fuera, respiré hondo varias veces, intentando calmarme, mi mente se agitaba con pensamientos y emociones. ¿Cómo pudo hacerme esto Marcos? ¿Cómo podía justificar que me utilizara para su experimento? ¿O soy yo la que está exagerando? ¿Qué harías tú?